antes que nada agradecerles a cada uno de ustedes por estar el día de hoy aquí. Como ustedes saben, dentro del proceso de implementación del modelo, pues vamos a revisar el tema de estrategias de defensa judicial. Dentro del ciclo de defensa jurídica vamos a centrarnos en el tema de defensa judicial. Vamos a hacer un taller muy dinámico con varias cosas. Entonces, pues primero, antes que nada, pues queríamos saludarlos a cada uno de ustedes y agradecerles mucho por su buena disposición, agradecerles por todo este año que han venido trabajando con nosotros y el año pasado también, ya con muchas entidades, pues este será nuestro último, digamos, acompañamiento directo. Ya el año entrante entraremos con unas nuevas entidades a abordar el tema del MOOC, pero eso no significa que no vamos pues a estar pendientes de ustedes y de brindarles toda la asesoría y el acompañamiento que siempre lo hemos venido haciendo durante este tiempo. Bueno, ahora para entrar en materia, esta es básicamente la agenda del día de hoy. Vamos a mirar la necesidad de los protocolos de gestión, vamos a hacer una presentación general de los protocolos que va a estar a cargo de Carolina y de Rodrigo, y de mí también en un protocolo especial. Luego les vamos a explicar la dinámica general y las conclusiones de la sesión del día de hoy. Bueno, básicamente, ¿de dónde surge la idea de tener estos protocolos de gestión del tema de defensa judicial? Surge básicamente de la necesidad de que las entidades del orden nacional mejoren al interior de sus entidades, al interior de sus oficinas jurídicas, las estrategias y la manera en que abordan el litigio. Esto es básicamente orientado hacia los jefes de las oficinas jurídicas y también orientado hacia los abogados litigantes, para que a través de buenas prácticas puedan abordar la defensa judicial. Queremos también que con estas herramientas y estos protocolos ustedes identifiquen problemas y debilidades, también fortalezas, para que luego puedan aplicar alternativas de solución y de mejora en cada una de sus entidades. ¿Cuáles son los protocolos que vamos a abordar el día de hoy? Hay unos que ustedes ya han venido trabajando durante este año, que ha sido el protocolo de comités de conciliación. Sí, el protocolo de comités de conciliación, y también, que no es necesariamente un protocolo, pero es una metodología que tiene que ver con la formulación de la política de prevención del daño antijurídico. Los que vamos a abordar el día de hoy son los riesgos procesales por cambio de apoderado, casos ganados y perdidos, estrategias de defensa y manejo del material probatorio. El manejo del material probatorio, el año pasado hicimos un taller casi por estas mismas fechas, pero hoy queremos hacer un repaso de ese tema y ligarlo directamente al de estrategias de defensa. Listo. Nosotros ahora vamos a hacer una presentación muy rápida de cada uno de los protocolos y ya más adelante les vamos a explicar cómo va a ser la dinámica. Tiene el objetivo, como lo dije antes, de mejorar la gestión de las oficinas jurídicas con el fin de anticiparse a los problemas que generan la alta rotación de los abogados litigantes al interior de sus oficinas. Para que la defensa no sufra problemas, no sufra pérdida de términos, no sufra pérdida de estrategias, no sufra pérdida en todo el sentido de que no pueden presentar unas estrategias de defensas claras, porque justamente cada vez que hay un nuevo cambio de abogado, pues entra con una visión distinta y se pierde todo el lineamiento de los procesos y de todo el lineamiento de los procesos que se ha venido abordando en cada uno de los temas. Buenos días. El protocolo de casos ganados y perdidos parte de la evaluación de las razones por las cuales nuestra entidad está ganando o perdiendo los diferentes procesos en los despachos judiciales del territorio nacional. ¿En qué consiste este protocolo? Es a través de una metodología de estudio de un caso concreto, determinar las razones por las cuales estamos ganando o perdiendo un caso. ¿Y cómo hacemos eso?
La idea es que cojamos un grupo de casos recurrentes que tengan una misma causa general y analicemos uno de esos casos, un caso prototipo, establezcamos hechos, pretensiones, estrategia de defensa, lineamientos en general de ese proceso y establezcamos las razones por las cuales los hemos venido ganando o perdiendo. ¿Con qué objetivo se hace esto? Eso se hace con el objetivo de determinar si estamos perdiendo el caso, si nuestra estrategia de defensa está surtiendo un resultado o si por el contrario estamos ganando cierto tipo de procesos, pues mirar cómo fortalecemos esos argumentos y cómo hacemos como recíproco el conocimiento de todos los abogados que en la oficina asesora jurídica de esa entidad pues están atendiendo los procesos judiciales. ¿Cuál es el problema o por qué surge la necesidad de hacer este protocolo? Es porque a pesar de que el Estado es un litigante recurrente y permanente, el Estado pierde día a día muchos procesos y no necesariamente es porque sea uno de esos procesos que nace perdidos o que no haya forma de defenderlos, sino que surgen unas circunstancias tales como la falta de sistematización en los diferentes despachos judiciales, que hay despachos judiciales que por una misma causa en unas ciudades condenan, en otras no, o porque entre los abogados y entre los mismos compañeros litigantes de una oficina no se generan esos espacios de discusión y no existe como esa oportunidad que cada uno intercambie como sus experiencias y sus conocimientos específicos frente a un proceso. Entonces, ¿cuál es la idea? Es crear esos espacios de discusión y de reunión que permita que los diferentes actores, estamos hablando del Comité de Conciliación, la Jefatura de la Jurídica y los abogados litigantes, tengan esa oportunidad de establecer las razones por las cuales está ganando o perdiendo un proceso y de allí generar esos lineamientos y esas estrategias de defensa. Entonces, digamos, ¿cómo se lleva a cabo este protocolo o cómo se sigue esta metodología? Bueno, en primera instancia, lo que se debe hacer es una matriz, la matriz ahora pues en unos documentos que les vamos a circular, hay una matriz que es para recopilar los fallos que se han ganado y se han perdido durante los últimos 5 años. ¿Por qué escogimos los últimos 5 años? Porque la idea es que cuando el grupo de trabajo se siente a hacer el análisis tenga los insumos totales y digamos tenga un panorama general de las causas por las cuales están ganando o perdiendo. Entonces por eso el insumo inicial pues son todos los casos ganados y perdidos. Se sugiere que esos casos se agrupen por unas causas generales que son las que están planteadas en el sistema ECOGI y que se agrupen por las de mayor frecuencia y pues digamos se tenga un orden por frecuencia de causas para así determinar sobre, digamos, cuáles se va a hacer ese estudio de esa litigiosidad, pues para empezar el ejercicio. La idea es que ustedes, una vez se conforme el grupo que va a estudiar el caso, ustedes tienen 2 opciones, que puede ser una, decir, bueno, este tipo de causas, por esta causa general lo estamos ganando, entonces vamos a escoger ese grupo de casos, y sobre esos vamos a ver cómo fortalecemos los argumentos, si está funcionando o si en algunos despachos judiciales funciona, en otros no, o por el contrario pueden escoger esos casos que vienen perdiendo para que en el análisis grupal ustedes establezcan las razones o las circunstancias por las cuales se está dando esa pérdida y determinen si cambian la estrategia de defensa o si determinan conciliar o si escogen pues como otro camino que los pueda llevar pues como a que se redireccione, digamos, ese tipo de fallos condenatorios que está entendiendo, pues asumiendo la entidad. Entonces, una vez ustedes hagan la recopilación, digamos, de todos esos casos y ustedes ya tengan clara las causas que van a trabajar, entonces ustedes proceden a priorizar una causa, sea de casos ganados o perdidos, entonces, digamos, ustedes priorizan una causa que se sugiere que sea la causa que tenga una mayor frecuencia. Pero digamos la entidad tiene pues la libertad de escoger otras causas que así no sea la de mayor frecuencia, estime que por su impacto político,
por su relevancia o porque, digamos, es un tema que la entidad calcula que puede venir, aunque en el momento su frecuencia es corta o pequeña, de pronto calcula que puede venir una avalancha por ese tipo de procesos, entonces, digamos, la entidad tiene como la libertad de escoger la causa sobre las cuales quiera, digamos, empezar el estudio de este caso. Una vez escogida la causa, se escoge, de esa causa se escoge como un caso representativo. ¿Qué es un caso representativo? Pues que ese caso, digamos, se aplique a esa causa, o sea, que tenga identidad de hechos, pretensiones, jurisprudencia, que digamos sea un caso que sirva como parámetro para estudiar, digamos, la problemática, y una vez estudia, entonces se empieza, pues, digamos, todo el ejercicio. Entonces, digamos, ¿qué se debe hacer? Entonces, una vez ya seleccionada la causa, ustedes empiezan a determinar, digamos, todas las situaciones relevantes de esa causa. Entonces, ustedes, el caso, digamos, una vez ya ustedes ya lo tengan seleccionado, entonces ustedes empiezan a ver las circunstancias, los hechos, las pretensiones, ustedes establecen qué es lo que quieren saber. Entonces, el objetivo de ese estudio, ¿cuál es? Entonces, si escogen de esos casos que ustedes han venido perdiendo, entonces ustedes tienen que empezar a fijar cuál es el objetivo del ejercicio. Vamos a cambiar la estrategia de defensa, vamos a conciliar, es necesario invocar otros argumentos en la defensa de la entidad que permitan que los fallos se produzcan de manera diferente, o por el contrario, pues si es un caso que ustedes vienen ganando, entonces seguir fortaleciendo y robusteciendo esa línea de defensa, y sobre todo tener retroalimentación y que circule el conocimiento en todos los abogados de la Oficina Asesora Jurídica. Bueno, después, para este ejercicio, ¿qué se debe hacer? Pues se deben conformar unos grupos. Esos grupos están integrados por un relator, que es la persona que va a orientar la discusión, que es la que se va a encargar de controlar los tiempos de intervención, el aporte de ideas, y es la persona que va a ser como el director de esa discusión. La otra persona, ese es el moderador. El relator es la persona que va a tomar los apuntes de la discusión, es la persona que se va a encargar de plasmar toda la discusión y las conclusiones de la reunión, y va a hacer las tareas, va a consignar las tareas que quedan pendientes, y los otros pues son los participantes de la reunión, que son los abogados de las oficinas, el coordinador de procesos judiciales, y pues como todas las demás personas que tengan los litigios a su cargo en la entidad. Entonces, ya después, una vez se tiene definido el caso, pues digamos se empieza a trabajar, se conforman estos grupos, y la idea es que cada persona, antes de ir a la discusión, pues haya hecho una lectura previa del tema, para que cuando todos se reúnan en esa mesa pongan como una puesta en común del proceso, y cada uno empiece pues como a expresar las opiniones y las ideas que tiene frente al caso particular y concreto, y en ese momento pues ya el relator empezará como a integrar las diferentes ideas de los participantes, empezará a copiar como todas las conclusiones y todos los lineamientos o estrategias que salgan de esa reunión, y pues la idea es que todo ese conocimiento y todo ese documento que se construya como producto de esa reunión después sea socializado, pues no solo con la jefatura de la oficina jurídica, sino que también sea socializado con el comité de conciliación. Entonces, digamos, esto es en términos generales el protocolo. El otro protocolo que vamos a tratar hoy es el que se llama Protocolo de Estrategias de Defensa. Ese protocolo básicamente lo que hizo fue como compilar una cantidad de herramientas, planillas, cosas por el estilo que habíamos recibido por una cantidad de consultorías que ha tenido la agencia, y pues las arreglamos para que sean de una manera usables, que tengan como un cuento detrás, y la idea es como probar esto. Entonces,
van a ver que este protocolo no es una sola cosa, son 4 herramientas que están compiladas. Entonces, lo primero es el porqué del protocolo y pues tiene el diagnóstico. Lo que está en el protocolo de estrategias de defensa pues son unos cuantos entregables de varias consultorías, tanto de la Dirección de Políticas, que digamos que es el área a la que pertenece este grupo de trabajo, como de la Dirección de Defensa Judicial, que es la que atiende directamente los procesos y la que asiste directamente a los comités de conciliación de las entidades. ¿Cuál es el diagnóstico que digamos que dio nacimiento a este protocolo? Dentro de muchas consultorías se menciona que la forma de trabajo de las entidades lo que hace es como propiciar que exista abogado insular, o sea que a cada abogado le dan su proceso y defiéndase y tal luego, o sea nos vemos cuando haya sentencia de primera instancia a ver cómo le fue, y pues de ahí hasta allá pues no hay ningún tipo de control o filtro. El tema de una ausencia de espacios de gestión del conocimiento horizontal, gestión del conocimiento, que es como un componente que es transversal al modelo y es como tal vez lo que se intenta incentivar con el protocolo de estudio de casos ganados y perdidos, y es que la estrategia de la entidad se construya entre todos los abogados. Generalmente pasa que es un abogado que traza la estrategia para su caso particular y eso nunca se controla, o que la coordinación o el jefe de oficina impone la estrategia, pero pues no se construye colegiadamente. Entonces, si uno abre un cierto espacio de discusión, pues de paso puede ser mejor para reforzar los conocimientos de todos los abogados. Debilidades en supervisión de abogados, pero no digamos en términos contractuales solamente en ese tema, sino en términos de que se apliquen o no se apliquen las estrategias, digamos que están fijadas por la entidad, o los lineamientos o las directrices de la agencia, que son generales y son obligatorios, entonces se refiere a ese tipo de supervisión. Y pues digamos que lo que sería la consecuencia es que los abogados generalmente, no en todos los casos, pero en muchos casos, son los que terminan fijando la estrategia, la aplican también, no solo la deciden, sino que la aplican, y nunca hay ninguna validación de la entidad antes. Entonces, pues la idea es como tratar de atacar esos problemas. ¿Cuál es el objeto del protocolo? Pues, digamos, mejorar el análisis de las diferentes etapas procesales. Esto es para el caso en particular, entonces es como la primera diferencia importante. Todo lo que hemos trabajado con comité de conciliación, en el protocolo de comités de conciliación, va dirigido a que el comité de conciliación como, digamos, como decía una jefe nuestra, como mini agencia dentro de la entidad, fije lineamientos generales, para casos tipo, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, privación injusta, algo muy líneas generales, por el estilo de lo que se quiere analizar en el protocolo de casos ganados y perdidos. Usted analiza no cómo le fue en un caso particular, sino cómo le está yendo en la causa, cómo le está yendo en esta causa en X o Y distrito, etcétera, etcétera. Entonces, estos temas de este protocolo son para el caso particular. Lo segundo es verificar la utilización de estrategias institucionales y estrategias generales. Entonces, de nuevo, digamos que las estrategias de la agencia que van por circular externa, son lineamientos, son obligatorios en caso de que la entidad los quisiera controlar. La idea es que aquí se pueda, digamos, tratar de mirar eso, y si el comité tiene una estrategia o hay algún documento interno, no sé, una directiva, en el caso de la policía, por ejemplo, que sea obligatoria para los abogados, que se controle, por ejemplo, ahí. Y el tema de mejorar disponibilidad de información. Esto va en el sentido de que a veces, no sé, se solicita información, hagan de cuenta por la gerencia, por la alta dirección de las entidades, de cómo va X o Y proceso, y si el abogado no está, pues ni idea, ¿cierto? Entonces, si el abogado no está, nada. Entonces, la idea es que también por aquí se pueda lograr atacar eso. Entonces, de los temas que están metidos en el protocolo, este es uno. Entonces, está una plantilla de datos básicos del proceso. La idea es presentar información rápida y que usted de la sola lectura sepa en qué va y cómo le ha ido. Disponible la información para tomar decisiones. Tiene como 3 secciones. La una son los datos básicos del proceso. La segunda son los temas de representación de la entidad, que ataca, digamos, al tema de que usted tenga un récord de cuáles han sido los abogados que han pasado por ese caso, ¿cierto? Y el tercero son las decisiones claves. En la primera parte de los datos básicos, digamos que están todos los temas de los radicados y todo eso, pero hay varios temas que son, digamos, como que llaman la atención. El tema de los lineamientos que le aplican, entonces que ustedes de un principio o alguno de los abogados que lleva el proceso puede identificar qué lineamientos internos o externos le aplican a ese caso y por qué. Y segundo, que se pueda controlar el tema de los jueces, pero no en tanto en qué despacho, sino a la persona del juez.
por todo el tema de impedimentos y recusaciones, la idea es como meterse más en ese tema. La segunda parte, lo que les decía, representación de entidad, como llevar todo el histórico de quienes han sido los apoderados, por qué han salido, por qué han entrado. Y tercero, las decisiones claves, incluso con tutela, ¿no? Pues ya toca meter eso como una tercera o cuarta instancia, dependiendo. Entonces, de una vez tener las decisiones de tutela que han salido. ¿Cuál es la idea? Que esto se diligencie para los procesos que la entidad considere que merecen la pena. Claramente si es una cosa, digamos, que no tiene mucha trascendencia porque es un caso o muy reiterado, o porque es un caso de una cuantía muy baja, pues no vale la pena. Los procesos para los que usted necesita información así de disponible y de exacta, generalmente son para cosas muy grandes o que son de mucho impacto. Hay otra herramienta que son las sugerencias para la contestación de demandas. Entonces, estos son como los temas gruesos, los que están en azul, y el desagregado a la derecha. Son elementos que los abogados tienen que mirar sí o sí para contestar las demandas. Entonces, como una guía, mire esto, mire esto, mire esto, mire esto. Tenemos otro tema que es una herramienta de análisis de hechos y pruebas. Entonces, lo que se busca aquí es que el abogado realice un análisis continuo, esto no es estático, esto va, digamos, complementándose a medida que el proceso va andando, de los hechos propiamente enumerados y de las circunstancias fácticas, digamos, que terminan de dar el contexto, versus todo el tema probatorio, versus los intereses de la entidad. Entonces, digamos que aquí puse un ejemplo pequeño del caso que se va a trabajar en este protocolo, y el hecho 32 de esa demanda dice que mis poderdantes trabajan como partijeros tal y como lo acreditaron con certificaciones y carnets. Sin embargo, la empresa Emgesa, en la respuesta al censo tal, les niega la compensación con argumentos que van en contravía de lo expuesto por la licencia ambiental. Ese sería un hecho. Entonces, la idea es que usted coja este hecho, primero lo analice de cara a la demanda, cómo lo intentó probar, cuáles fueron los medios probatorios para respaldarlo, y después empiece a complementarlo a medida que van dando el caso. Entonces, cuando conteste la demanda, qué pidió o qué solicitó o qué aportó para que se desvirtúe, y así en adelante. Esto, digamos, que se va complementando a medida que el caso va andando, y al final lo que queremos saber es esto, pues si se probó o no se probó, se desvirtuó o no se desvirtuó, y si le ayuda a la entidad o no. Digamos que puede ser un poquito, de nuevo, estricto, digamos que un poquito difícil de diligenciar. Obviamente uno lo puede hacer para un caso tipo, pero pues la idea es para un caso particular y que se mire qué pasó en el proceso. De nuevo, la idea es que las entidades vean cómo lo adoptan. Sería, digamos, un poquito irresponsable decir que para todos los procesos, pues porque la carga administrativa para los abogados se sube mucho, pero si alguien hace este ejercicio, por lo menos para algún caso u otro, seguramente el nivel de análisis va a ser mucho más estricto, y sí o sí, digamos que uno esperaría que todo el tema de la argumentación de la defensa mejore. El último tema, esto es una herramienta que se llama cuestionamientos por etapa de defensa, y entonces tiene las 3 etapas gruesas del proceso contencioso y tiene una cantidad de preguntas. Entonces, por ejemplo, para esta parte de excepciones previas, tiene estas preguntas. Esto es un extracto, pues, de la primera etapa. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Que usted responda a las preguntas sí o no, sí o no, sí o no, sí o no, pero que esas preguntas que están, digamos, asociadas en unos bloques temáticos, dependiendo de la respuesta sí o no, usted pueda tomar unas, digamos, como unas conclusiones, y eso, de ahí, de esas conclusiones que usted tome, deduzca unos parámetros de actuación para llevar su caso. De nuevo, un ejemplo con el caso que se va a trabajar acá. Estamos en el ítem de excepciones previas que termina el proceso. Este es un numerador de cuestionamientos. Entonces, los cuestionamientos son si se configuró el fenómeno procesal de la caducidad, si se interpretó debidamente el conteo de términos, y una previsión especial para reparación directa que tiene que ver con cuándo se conoció la existencia del hecho dañoso. Entonces, digamos que la idea fue aquí hacer un ejemplito del caso de nuevo de Emgesa, del Quimbo, que se va a trabajar en este protocolo. Entonces, se configuró el fenómeno procesal de la caducidad, digamos, decimos que sí. Se interpretó debidamente el conteo de términos, no. Se conoció el demandante del hecho dañoso inmediatamente este tuvo lugar, sí o no, ¿por qué? No. Entonces, ¿cuáles serían las observaciones de estrategia, digamos, relevantes? Un ejemplo, claramente, ¿no? Cada abogado llena esto y toma las conclusiones que considere. Se asume que el hecho dañoso se ocurrió cuando se negó la inclusión del segundo censo, pero para ese momento el área ya había sido desalojada. Esto es la represa del Quimbo, cuando fueron a inundar, etcétera, etcétera. Segundo, se asume la misma fecha de ocurrencia del hecho dañoso para todos los demandantes. Pues son como las conclusiones, y dependiendo de esas conclusiones usted ve cómo puede ir recurriendo o ir ganando su caso a medida que va avanzando el proceso.
Bueno, el otro protocolo, como les comenté, y muchos de ustedes participaron y nos acompañaron en ese taller, es el de manejo de material probatorio. Básicamente, este protocolo se le hicieron unas mejoras en las cuales ustedes tienen unas guías de preguntas sobre qué probar, cómo probar, cuándo probar, y les ayuda a identificar bajo esas 3 preguntas de cómo, cuándo y qué, en qué momento pueden utilizar, qué medio probatorio, cuándo lo deben hacer y cuáles serían las mejores herramientas para probar los hechos que ustedes están interesados en hacer, en probar o controvertir los hechos que quiere probar la contraparte. Ese es un tema muy importante que ustedes como abogados defensores también deben hacer durante el proceso de defensa judicial. ¿Cuál va a ser la dinámica general? ¿Sí? La idea es que estemos como concentrados aquí de acá a las 12 del día. Pero la idea es que ustedes se desconecten un rato esta mañana, por favor, de sus cuantiosas labores. Sé que son muchísimas, pero es muy importante que estemos aquí en alma y cuerpo también. Entonces, vamos a hacer un trabajo olviden de los 4 protocolos. El del manejo de material probatorio va a estar de la mano del de estrategias de defensa, entonces en realidad vamos a trabajar 3 protocolos. Y vamos a hacer un ejercicio del trabajo en grupo. Entonces, la idea es que ustedes empiecen a revisar el material que les entregamos y a seguir las instrucciones que están ahí. No todos los grupos tienen el mismo protocolo, entonces es muy importante que cuando hagan la puesta en escena lo traten de explicar lo mejor posible para el resto del equipo, ¿sí? Es muy importante el trabajo en equipo, por eso queríamos hacer como esta división para que ustedes también se conozcan y puedan integrarse en este trabajo. Les agradezco mucho, ya el tiempo es de ustedes. Vamos a tener básicamente 20 minutos por cada uno de los protocolos, entonces quisiéramos empezar por el de riesgos procesales por cambio de apoderado. Hay 3 grupos que estaban abordando este tema, no sé cuál de ustedes quisiera abordar, como empezar a contarnos cuáles fueron, bueno, un poco la experiencia al enfrentar el texto, contarnos un poco el caso, cuáles son los pasos que sugiere el protocolo, y entre los 3 grupos, por favor, se van complementando la información de tal manera que el resto del auditorio que no conoce este protocolo en ese nivel de detalle pueda tener la información pertinente. Entonces, es muy importante que estemos todos atentos a la presentación que van a hacer sus compañeros. Entonces, no sé quién quiere empezar, quién de los 3 grupos quiere empezar. El caso el cual nos dieron para poder trabajar es la eventualidad en la cual, como asesor jurídicos de alguna entidad o de alguna entidad privada o pública, llega a su unidad y encuentra un desorden absolutamente del proceso jurídico. Entonces no tiene ni pie ni cabeza, prácticamente ese es el ejemplo a seguir. Y entonces el protocolo a estudiar es el protocolo para la gestión de riesgos procesales por cambio del apoderado. Y esto básicamente es cuando precisamente en las entidades es eventual o es continuo el cambio de defensores a nivel de la entidad. Entonces, ¿qué pasa? Que ello genera un riesgo en la defensa. Entonces, el protocolo describe 2 puntos, los cuales se deben aplicar en estas eventualidades, ¿cierto? Entonces, uno es el levantamiento de la información institucional para la gestión de la defensa judicial. Y entonces allí tiene 2 subtítulos y es en cuanto al manejo del personal. Entonces es importante cuando nosotros lleguemos a una oficina jurídica en donde haya, pues, como es el ejemplo aquí, un desorden total, entonces poder evidenciar primero cuáles son las herramientas o con lo que se cuenta a nivel de personal, de la gestión humana, ¿cierto? Entonces el primer punto es en cuanto a los abogados de planta. Entonces se debe estipular allí el número de apoderados con el cual cuenta la entidad o la corporación, pero de acuerdo a si son o no nombrados. Primero es la calidad de abogados que estén nombrados y el número de procesos que llevan esos abogados nombrados y la actuación o en qué actuación se encuentra el proceso. Y algo muy importante es con relación a las vacaciones. Entonces, obviamente,
verificar que los abogados que estén nombrados, que sean de planta, no vayan a gozar de vacaciones en el mismo tiempo. Entonces, que obviamente poder manejar este ítem o esta información para que todos los abogados de planta no se vayan a ir todos a vacaciones al mismo tiempo. Segundo punto o ítem o segundo subtítulo de este título es en cuanto a los abogados contratistas. Entonces, digamos en particular y diferente a lo que tiene que ver con los abogados de planta es que como estos son contratistas, entonces verificar cuándo es o en qué momento inicia el contrato y en qué momento lo van a terminar. Entonces, los periodos de inicio y de terminación de los contratos. Los resultados de los indicadores de gestión de los abogados. Entonces, realmente cuáles son las obligaciones que cada contratista tiene. Porque en muchas ocasiones se les entregan procesos a los abogados, pero ellos no conocen y no se tienen claras las obligaciones de un abogado como contratista. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. El número de procesos tenidos en cuenta para su gestión, cuántos procesos se le están dando a ese abogado o a ese contratista para que tenga, porque realmente a veces no se tiene en cuenta, se le da un proceso, pero realmente no es evidente o no es claro cuántos procesos tiene a su cargo, sino solamente tome este procedimiento y allí tienen un sinnúmero de procesos a continuar. Los insumos provistos, realmente, ¿cuál es la información o las herramientas que se le están dando a estos abogados contratistas? Los responsables también, entonces, ¿cuál es realmente la responsabilidad de cada uno en lo que se le está asignando? Y como segundo punto, tenemos la planeación. La planeación, llegando, como les digo, al caso de que hay un desorden absoluto, entonces lo que se debe evidenciar en esta planeación es que los procesos tengan un abogado tanto principal como un abogado sustituto. En muchas ocasiones solamente se le entrega el proceso a un abogado, pero si este abogado por algún u otro motivo no puede asistir, entonces de última hora se va a poner a alguien que realmente no maneja el tema. Entonces que este proceso tenga en cuenta que debe tener un abogado principal como un abogado sustituto para con antelación poder conocer realmente cuál es el tema que se va a tratar. Se debe tener en cuenta la disponibilidad de abogados. Entonces, que realmente se tenga en cuenta que para todo momento debe haber una disponibilidad de abogados, especialmente aquellas entidades o aquellas corporaciones que tengan una vacancia judicial. En esta vacancia judicial siempre tiene que haber un abogado disponible. Y otro tema importante es planificar la contratación. Entonces, no a última hora ir a ver las necesidades que tenga la entidad, sino con antelación. Inclusive allí había una fecha que decía que un año anterior, desde febrero del año anterior, debería haber ya claro o estar en claro realmente cuáles son las necesidades que se tienen a nivel de contratación de abogados. Y algo importante también a resaltar es la capacitación. Hay muchos abogados que llegan a las entidades y no conocen realmente los procedimientos y los procesos que se deben adelantar. Creo que ¿Alguno de los dos grupos quisieran compartir alguna cosa, algún tema adicional que ustedes vieron en sus protocolos? Gracias. Como elemento adicional a lo enunciado por el grupo anterior, que fue bastante completo, nosotros identificamos también la particularidad que existe en el manejo de la información o los sistemas de datos en las entidades. Es decir, primero no hay una capacitación para todos los contratistas y segundo, esa plantilla de asignación de procesos que permitiría el conocimiento de cada proceso por el resto de abogados del equipo, háblese de defensa judicial o vicepresidencias jurídicas y demás, que sea accesible a todos y que exista también una obligación particular consagrada en cada objeto contractual que exija pues que se haga un empalme en debida forma y que contenga pues esta plantilla general con la información básica que permita pues el paso de un abogado a otro sin que haya mayor contratiempo, por lo menos en el conocimiento del estado procesal y de las líneas de defensa. Y adicionalmente sería también tomar en consideración la distribución de procesos entre la planta existente y los contratistas, en el sentido de que cada uno de
de la carga debe implicar el manejo pues mancomunado y el grupo total, es decir, que pese a que tenga un abogado principal y uno suplente, pues cualquier persona del equipo pueda asumir la transición sin que esto implique un mayor inconveniente. Y simplemente con esto, como ratificar el tema de construcción de las líneas de defensa. Bueno, de pronto de resaltar en este protocolo es que este protocolo lo que pretende es minimizar el riesgo de cambio de abogado. Entonces, pues en esta parte me pareció relevante que en el protocolo pues se puede identificar en la matriz todos los abogados que pueden tener la capacidad de perfilarse para mantener siempre el área con el funcionario competente para atender toda la clase de procesos, y pues el levantamiento de información permite organizar tiempos, movimientos y demás actividades del área. Sería la forma de manejar el protocolo allí. Listo. Entonces vamos a recoger un poco todo lo que han dicho los grupos. Entonces, ¿cuál sería el primer paso que tendríamos que hacer para aplicar este protocolo? El levantamiento de la información, ¿cierto? ¿Qué información es la que tengo que hacer? Perdón, ¿cuál es la información que tengo que levantar? Listo, en este levantamiento de la información entonces tenemos los grupos, el grupito que está allá atrás. Entonces, la información sería número de abogados, pero los abogados los divido en 3 grupos, ¿cierto? Que son los contratistas, las firmas y los de planta, ¿cierto? ¿Qué más tengo que hacer? El número de procesos, ¿cierto? Y los procesos tengo que ver quiénes están, como los puedo clasificar por etapa procesal. Entonces puedo decir los que están en primera instancia y los que están primera y los que están en segunda instancia, ¿cierto? Después de este levantamiento de esta información, que la puedo hacer a través de una plantilla o puedo diseñar una matriz para esto, ¿cuál es el segundo paso que sugiere el protocolo? ¿Sí? Sería entonces la planeación, ¿cierto? Y en la planeación, ¿qué sugiere? Entonces, en la planeación yo lo primero que debo hacer es tener como un marco general de planeación, que yo lo hago básicamente a un año, ¿sí? Y en ese año lo que yo debo hacer es mirar las fechas de vacancia judicial, que aún así hay algunos procesos que tienen movimiento, entonces hay que estar, de todas maneras hay un tema de vigilancia durante este proceso. Tengo que mirar las vacaciones de los abogados de planta. Y tengo que mirar la fecha de terminación de los contratos, que yo ya lo tengo aquí. Entonces, la fecha de terminación de los contratos. Y en esa matriz lo que hago es cruzar esta información. Básicamente esa es la idea del protocolo. Entonces, ver con cuántos abogados dispongo y en qué fecha los tengo, y si voy a requerir más abogados porque el número de procesos ha aumentado, pues hacer la solicitud o hacer la gestión con suficiente antelación para poder pedir la planta que se requiera para que se puedan atender los procesos. En caso de que no sea posible contar con la planta adicional, ver cómo se acomodan entre los recursos humanos que ya tengo para atender por lo menos durante el siguiente año. Esa es básicamente la idea. Si hay sugerencias de mejora o sugerencias a la metodología, las recibimos y posteriormente haremos la entrega de la versión definitiva a cada uno de ustedes. ¿Casos ganados y perdidos? El grupo que nos correspondió está conformado, pues, como es evidente, Policía Nacional y una compañera de Ecopetrol. Los casos que nos ocupamos es uno donde se plantea con una frecuencia de 434 casos y la causa general se denomina violación o amenaza en la seguridad y salubridad pública. En este caso nos corresponde una demanda que hace el Consejo Comunitario del Bajo Anchicayá
sobre un vertimiento que hace, en este caso, la empresa electrificadora del Pacífico. Manifiestan que se hizo un vertimiento el 23 de julio del año 2001, el cual fue aproximadamente de casi 5.000 metros cúbicos y que esto pues le generó ciertos perjuicios, aparte de salud, ingresos y perjuicios en general a la comunidad que se lucra de esta actividad. Adicional a ello, entonces encontramos que dentro de las 3 demandadas, que es la electrificadora del Pacífico, EPSA y el Ministerio de Ambiente, participan ya en el proceso judicial argumentando más o menos lo siguiente. Expresa directamente EPSA, manifiesta que ellos efectivamente realizaron un vertimiento, pero este se hizo en forma controlada de acuerdo a los conceptos técnicos de los ingenieros y que fue efectuada desde el 23 de julio del 2001 hasta el agosto 26 de ese mismo año. Es decir, que están justificando que no fue un solo día, sino que fue en días concomitantes, iniciando el 23 de julio. En la intervención también manifiestan de que estos vertimientos no están regulados en la ley, según el caso, y que por ello lo hicieron en forma técnica y bajo el auspicio de los ingenieros que tienen conocimiento sobre el tema de cómo debe realizarse esta clase de procedimientos. Adicional a ello, directamente la CAR expresa de que ellos no pueden hacer manifestación directa alguna debido a que ellos hacen parte de la Junta, son accionistas y que ellos lo que hacen es dar traslado al Ministerio de Ambiente de algunas visitas o información que recaudó. Y el último demandado es el Ministerio de Ambiente, donde manifiesta que ellos con la información recaudada procedieron a hacer las verificaciones e indagaciones y que por este motivo expidieron una resolución en el mes de septiembre de ese mismo año 2001, donde sanciona directamente a la empresa electrificadora del Pacífico. En los alegatos de conclusión, unos reiteran, otros ni siquiera actúan y el Ministerio de Ambiente finalmente desde el inicio expresa que hay una falta de legitimación por pasiva, toda vez que ellos realizaron lo que le compete de acuerdo a la ley, que era investigar y que arrojó como resultado sancionar, pero no controla directamente la actuación que hizo la empresa electrificadora. Así las cosas, la conclusión del fallo es que condena tanto pecuniariamente como en medidas no pecuniarias, me explico. Condena una cuantía altísima, alrededor de 1.600, ya les doy el dato concreto que no lo recuerdo, y adicional a ello también está condenando a realizar actividades de reforestación, temas de piscicultura, es decir, tratar de dejar como un statu quo al momento en que se da el vertimiento. Dentro, ya verificados los antecedentes, tanto procesales como judiciales, encontramos nosotros en el grupo que se debe realizar las siguientes acciones. En primer lugar, está claro que el principal argumento, de acuerdo al protocolo, es que la causa principal fue el vertimiento. Resulta que se dice que este vertimiento no es regulado para ese momento. Así las cosas, entonces se solicita que a través del Comité de Conciliación, como política, se solicite al director de la entidad para que solicite al Ministerio, al Gobierno Nacional, encabeza el Ministerio, la forma más pronta posible la regulación para los vertimientos, toda vez que pues, esta es una de las principales causas que dio origen a la condena y a las sanciones administrativas. En segundo lugar, verificar también de que en las actuaciones procesales nuestros abogados o los abogados de las entidades solo se ocuparon de controvertir los hechos, pero no tuvieron en cuenta en controvertir la parte del daño, es decir, probatoriamente. Como bien ustedes lo pueden verificar, la condena es altísima y aún teniendo en cuenta que se supone que dentro del proceso judicial se advirtió que habían unas sanciones de carácter incluso económico y no solicitaron ni siquiera una compensación o que se tuviera en cuenta por parte del despacho judicial al momento de emitir el fallo, tener en cuenta para poder compensar estas sumas. Finalmente también tenemos como recomendación verificar todos los procesos donde se esté llevando esta misma causa, que estén en el trámite judicial
para que nuestros abogados verifiquen aquellos que tienen sanciones administrativas, poder lograr la compensación y así llegar a un acuerdo conciliatorio previo a una condena, con el fin de poder minimizar un poco el impacto presupuestal que pueda llevar a cabo pues ya las condenas tanto en primera como en segunda instancia. Finalmente, también tenemos entonces la figura de aplicar la conciliación de acuerdo a los peritajes que se puedan llevar a cabo, que es, digamos, una práctica probatoria que debe establecerse, sobre todo cuando se trata de presuntos perjuicios que deben llevarse en una comunidad. Debe tenerse en cuenta todo el contexto social de esa comunidad para poder determinar si son viables o no son viables o si realmente se presentan o no los mismos. Y como una sugerencia final que hace el grupo es también haber verificado por parte del operador judicial en un momento dado qué alcance podría tener de responsabilidad el ministerio en ocuparse solo en sancionar, pero no en regular a través de los mecanismos de ley cómo se deben realizar los vertimientos, porque finalmente lo que están haciendo es sancionando por una actividad que ellos no han regulado y que son propios de esa competencia. Finalmente, entonces, pues esa es una manera, digamos, a grosso modo, de lo que fue el caso como tal. Entonces nosotros tenemos dos recomendaciones. La primera es orientar a la entidad hacia la revisión de protocolos técnicos de seguridad y salubridad pública, toda vez que no hay un seguimiento a dichas obras, siendo la causa generadora de la alta litigiosidad involucrando al área técnica. Con esto lo que queremos hacer es una prevención de este daño antijurídico, o sea, como tenemos tanta litigiosidad, eran 434 casos, entonces la idea es manifestar pues cómo se están dando y que efectivamente sí tienen la razón, nosotros pues poder pues aportar al comité de conciliación la temática. El segundo punto es la prevención del daño jurídico ante el comité de conciliación del caso en comento para evitar detrimento patrimonial y hacer los estudios de las acciones de repetición a que haya lugar y dar traslado a control interno disciplinario, ¿sí? Porque al igual al no haber apelado, pues es obligación de nosotros, entonces también hubo una falla también pues por parte del abogado que estaba ejerciendo la labor. Gracias. Bueno, el tercer grupo tiene algo adicional que agregar. Nosotros lo que queremos adicionar es como manera de prevención de daño antijurídico, ¿cierto? Es que las mesas de estudio es obligatorio porque si bien exoneraron al Ministerio del Medio Ambiente, ¿cierto? Lo que dijeron aquí los dos grupos anteriores, ellos tienen una obligación de reglamentar si hay un tema de omisión de parte de ellos y la cárcel la declararon de todas maneras responsable porque le dijeron que se quedó como convidado de piedra. Entonces, como sentarse en las tres entidades a ver qué vamos a hacer de aquí en adelante, porque indudablemente siguen llegando las acciones de grupo, nos toca seguir conciliando y solamente hay una entidad que se está metiendo las manos al bolsillo realmente. Entonces, las mesas de estudio como para mirar qué hacer de aquí en adelante. En el protocolo, pues, lo miramos igual, la matriz, los casos perdidos, cuál fue la causa priorizada, y el análisis y el papel fundamental que tiene que tener el moderador y el relator, el moderador en el sentido de que tiene que ser como muy imparcial ahí, o sea, ahí decía que todos los participantes tienen que llegar a un caso a estos casos de estudiar o la metodología de casos perdidos y ganados, es más por su experiencia, su conocimiento, porque todos son diferentes y van a llegar a como analizar un caso, ¿sí? Y a proponerlos siendo muy imparciales, entonces digamos que así se trabajó. Entonces, recapitulando un poco como el objetivo de este protocolo y de acuerdo a cada uno de los pasos, digamos que se ha evidenciado que a veces los apoderados de las diferentes entidades manejamos el mismo tipo de procesos, pero por la falta de espacios de discusión y por no retroalimentarnos en, digamos, nuestras diferentes conocimientos frente a los litigios, a veces frente a una misma situación estamos contestando cosas totalmente diferentes. Entonces, la idea de este protocolo es generar ese espacio de discusión que nos permita frente a una temática específica y frente a un caso concreto, generar unos lineamientos o unas estrategias de defensa comunes y que le puedan servir a la defensa judicial de la entidad. Entonces, digamos, por eso se propuso el protocolo que en primera instancia es la recopilación de esos casos de los últimos 5 años, discriminándolos por la frecuencia y por las causas generales, y después entonces nosotros tomamos ese caso que va a ser objeto de estudio y que es emblemático y de los cuales la entidad considera que es importante pues hacer el ejercicio. Posteriormente, entonces ya se prioriza el caso y se empieza a trabajar, pues ya como lo dijo la compañera
que me antecedió, se nombra el moderador, el relator, y lo importante es que todas esas ideas, todas esas conclusiones de análisis del caso queden positivizadas, queden en un documento, y de ahí lo que haya surgido, si es, digamos, la idea de, después del análisis, no es que este delineamiento de defensa, estrategia de defensa no nos está sirviendo, entonces cambiémosla o robustecémosla, o si por el contrario no, como acá siempre nos están condenando, entonces vamos a conciliar, o en el caso de que estemos ganando, es ver cómo se replica, digamos, a las diferentes ciudades, digamos, desde las entidades que tienen presencia a nivel nacional, cómo hacemos para que ese argumento exitoso opere en todas las ciudades del país. La idea es que este ejercicio no sea un único ejercicio, sino que cada vez que estemos determinando que hay una causa frecuente, podamos hacer este ejercicio no solo una vez, sino muchas, y después que hayan esos espacios de retroalimentación y de difusión, no solo pues con el sector central, sino que también esos argumentos o esas cosas que se puedan rescatar, pues también se lleven a otras ciudades, y que nuestros litigios, digamos, tengan como una línea de defensa básica, y que, digamos, no cada abogado ande como república independiente, sino que todos contestemos lo mismo frente a una causa, y más si vemos que un argumento nos ha dado resultado, que hemos tenido fallos favorables, pues la idea es que ese argumento se replique a toda la entidad, y que cada vez que surja la necesidad de hacer este ejercicio, pues digamos lo podamos hacer. Entonces seguimos con el de estrategias de defensa judicial. Bueno, miramos el protocolo de estrategias de defensa judicial. Realmente el ejercicio va a estar como en dos partes. Entonces tenemos 3 grupos que tienen el mismo caso. El caso se analizó en partes con herramientas diferentes. Entonces, para una primera parte, cada grupo cogió un hecho y lo analizó con la herramienta de hechos. Entonces nos va a contar cuáles fueron sus conclusiones respecto de un hecho cada grupo. En la segunda parte, después de leer todo el caso, digamos, aplicó una parte de la herramienta de cuestionamientos. Entonces se aplicaron cuestionamientos respecto a revisar el autoadmisorio con miras a reponerlo, y revisar la posibilidad de, digamos, de pedir excepciones. Entonces eso lo vamos a mirar en cada uno de los grupos. Para que todos se ubiquen, el caso es una demanda de reparación directa con 15 demandantes. El caso es la hidroeléctrica del Quimbo, eso es en Huila, es un terreno que se anegó para hacer una hidroeléctrica, y pues muchas personas se vieron, digamos, perjudicadas por ese tema. Hay una discusión muy fuerte en ese caso porque se hizo un censo inicial de damnificados, una serie de personas alegaron que nunca quedaron en ese censo de damnificados, entonces no pudieron acceder a reparación, y después se hizo un segundo censo para mirar quiénes iban a ser finalmente reparados. Entonces, si quieren, empecemos con el grupo 9. El grupo 9 hizo el análisis del hecho 1, entonces la idea es que nos cuenten qué es el hecho 1, qué dice el hecho 1 y cuál fue su conclusión respecto al hecho 1. En la demanda de los hechos narrados nos correspondió el análisis del hecho primero, el cual dice explícitamente así: es un hecho público y notorio que para la construcción del PHEQ en GESA S.A.S.P. desplazó a miles de residentes en predios del AID e igualmente le quitó sus trabajos, su actividad productiva a otras miles de personas no residentes que derivan sus ingresos del AID. Entonces, en el análisis de los hechos y las pruebas, pues analizamos hasta el autoadmisorio de la demanda, porque pues de ahí para allá no tenemos contestación ni más, entonces se analizó hasta el autoadmisorio. En la parte actora, pues son como 15 demandantes, 17 demandantes, personas que alegan que son unos residentes, otros no residentes, que al desplazarlos le generaron perjuicios en sus actividades económicas. Las entidades demandadas son la empresa Engemsa y la ANLA, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. El hecho es el hecho que acabé de narrar. En cuanto a la pregunta si se probó el hecho,
Pues nosotros hicimos un análisis de que parcialmente está aprobado porque el hecho prácticamente se divide en dos hechos, valga la redundancia. La parte primera dice que es un hecho público y notorio que para la construcción del PHEQ en Gensa desplazó a miles de residentes en los predios del AID. Como lo dice ahí en la demanda, es un hecho público y notorio que se desplazaron a miles de personas, pero en la parte siguiente dice que igualmente les quitó sus trabajos y su actividad productiva a otras miles de personas no residentes que derivan sus ingresos del AID. Entonces, como bien se sabe, es un hecho público y notorio, no necesita de prueba. Entonces, en esta parte hicimos el análisis que no se necesitaba prueba, entonces pues quedaba implícitamente probado. Y la otra parte de probar que les había quitado sus ingresos con sus actividades económicas, esa sí necesitaba la parte probatoria. En las partes de las pruebas anexaron unos certificados laborales, unos contratos de trabajo, pero entonces pues llegamos a la conclusión de que eso se tienen que probar en el transcurso del proceso. Listo. El grupo 7 volvió a trabajar el mismo caso, pero en esta oportunidad tomamos el hecho 33. El hecho 33 es un hecho muy largo porque digamos que tiene las justificaciones de los ingresos con respecto a cada uno de los demandantes. Aquí se hizo respecto a uno de ellos que se llamaba Justiniano García. Con base en este hecho podemos encontrar, y analizando el auto admisisorio de la demanda, podemos darnos cuenta de que no es muy claro que haya sido interpuesta la acción o el medio de control dentro del término de caducidad, como quiera que, si bien es cierto, se presentó la iniciación de labores para esta hidroeléctrica en el año 2010, igualmente el demandante insiste en que desarrolló su actividad ganadera hasta incluso el año 2011. La acción y pues propiamente el proceso como tal, tenemos una radicación del año 2017, insistiendo, como les digo, en que no hay claridad absoluta del término a partir del cual se empieza a contar la caducidad desde la generación del daño. Como quiera que el mismo demandante en su demanda dice que el término debe contarse a partir de junio del 2015. Esto pues suponemos que es un término que él utiliza para que la acción quede dentro del término de caducidad, más sin embargo, como podemos ver, y contando el término máximo hasta el cual él ejerció su labor económica como de ganadería, eso fue en el año 2011, estando para nosotros claro que la demanda fue interpuesta por fuera del término de caducidad. Ok, en el mismo sentido el grupo 8 trató el hecho 33, pero con respecto a otro demandante, Rosabel Lozada. Para el caso de Rosabel Lozada Torres, el hecho se dividió por parte del grupo en 4. Encontramos que frente a la primera parte, el hecho no fue probado, por cuanto, de acuerdo con los anexos, se indica que aporta certificado laboral. Entendemos que el certificado de movilización tiene unas especificaciones establecidas en la norma, que el certificado de movilización lo debe expedir el ICA y debe cumplir requisitos como que el predio se encuentre registrado anteriormente, que tenga un certificado de vacunación, exámenes de laboratorio. Por tal razón, una prueba de un certificado laboral otorgado por uno de los dueños de la parcela, pues no puede suplir una de estas o el certificado de movilización en sí mismo. En un tercer, frente al tema del contrato de ganado en partición, que es uno de los elementos más importantes, encontramos que si bien existe el contrato de ganado, pues no está probado que efectivamente se trate, tal como lo dice en GESA, en unos extremos de tiempo. Es decir, existe un contrato, pero no se señala si en efecto se realizó este contrato en los momentos o en el tiempo cuando se anegaron
los territorios o antes o después. Específicamente el hecho nos dice que, según la información de ENGESA, el señor Serrano no reporta como usuario del predio entre el año 2009 y el 2010. En cuarto lugar, encontramos que los predios a los que se hace referencia no se prueba en ninguna parte que se encuentren en el área de influencia directa. Por tal razón, si no se encontraran en el área de influencia directa, pues no existiría ningún daño o no podría derivarse la responsabilidad de alguna de las entidades públicas. Ok, entonces esto fue como una primera parte del ejercicio y es, cada grupo cogió un hecho y empezó a mirar qué había en la demanda entre lo aportado y lo solicitado, a ver qué tanta certeza se podía, digamos, deducir hasta ahí de esos hechos. Digamos que ustedes ya vieron los análisis de cada grupo para 3 hechos muy diferentes con material probatorio muy diferente. La segunda parte del ejercicio fue la siguiente: además de analizar el hecho y leer todo el caso, después usted aplica otra herramienta que es el de cuestionamientos. Entonces, el de cuestionamientos tiene varias secciones que están apuntando a diferentes etapas procesales. El grupo 9 y el grupo 7 también miraron la parte de analizar el auto admisorio con miras a reponerlo, y el grupo 8 miró el tema de excepciones previas que terminan el proceso. Entonces, si quieren, empezamos con grupo 9. ¿Cuál fue, digamos, a grandes rasgos su conclusión después, digamos, de hacerse todos los cuestionamientos que tenían que ver con el auto admisorio? Hay una serie de cuestionamientos que se hacen para saber si se repone o no se repone el auto. Encontramos, digamos, una dificultad en el auto. Uno generalmente ve que algunos juzgados o en los tribunales hace una descripción, digamos, en qué fecha se presentó la demanda, y entonces desde ahí empezamos a ver si opera o no opera la caducidad. Hay algo que nos llama la atención en el auto, y es que en el auto ordenan que se supone que ya había sido inadmitida esa demanda, y luego ya entonces se subsana y se admite. Pero en el auto que se admite dice que se dan 5 días para que el demandante presente como los correos o a donde se tiene que notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica y al Ministerio Público, si no me equivoco, no tengo el auto, ya me corrigen si estoy equivocada. ¿Qué sucede? O sea, es curioso porque se supone que si lo inadmitió esto lo debió haber pedido al principio y se debió haber subsanado. Entonces pensamos que por ese lado podríamos interponer tal vez un recurso, aunque no es contundente, pero podría ser. Lo demás, la cuantía, la estimación de la cuantía. La estimación de la cuantía es algo que no está soportado. ¿Por qué no está soportado? A todos les coloca el mismo valor de pretensión, o sea, pretende el mismo valor para todos, y según lo que expresan los hechos, pues sí, todos tenían que ver con el ganado, pero son diferentes circunstancias, entonces es algo como muy casual que no se presenta generalmente. Igualmente los hechos no son lo suficientemente claros, ni ordenados tampoco. Hay muchos hechos que no concuerdan, que no guardan ninguna relación efectivamente con lo pretendido por la parte actora. De igual manera encontramos pues en el caso de la entidad pública la falta de legitimación por pasiva, la inexistencia del daño o perjuicio, por cuanto, como se indicó, no hubo la probanza que lo respaldara, la inexistencia de solidaridad entre la entidad pública con ENGESA, por cuanto ENGESA es aquella que tiene la carga y la obligación de la compensación, más no la entidad pública, que es la única que genera el instrumento mediante el cual se otorga la licencia, en el caso de la autoridad. Y finalmente, pues de fondo, la imposibilidad de indemnizar el perjuicio por cuanto no existe nexo de causalidad entre el hecho dañoso y la actividad que haya generado por parte de la entidad pública. Bueno, muchas gracias. Entonces, pues de nuevo, ya 3 grupos, el mismo caso, 2 partes del protocolo diferentes, y pues ustedes vieron las conclusiones. La idea es que esto es como un análisis muy pormenorizado del caso,
digamos que aplica como para casos muy difíciles, tal vez un caso muy fácil o muy reiterado no amerite semejante análisis, o tal vez para un caso muy reiterado las entidades ya tienen algún instrumento interno, como una directriz o algo así. Esto podría aplicarse para casos más raros, más difíciles, pero pues la idea es que está a disposición de ustedes para que lo puedan usar en caso de que lo estimen necesario. Entonces, el material que se trató en el taller, los protocolos que trabajaron los diferentes grupos, se los vamos a pasar todos a todos los asistentes, primero que todo. Segundo, como parte del programa de acompañamiento, está previsto que el tema de protocolos se trate en 2 tramos, un tramo que era como hacer la socialización general de protocolos, que fue en esta ocasión, después hacemos un trabajo, digamos, propiamente en las entidades, escogiendo, digamos, sobre algunos de los temas que están en los protocolos. La idea en todo caso es trabajar el de riesgos por cambio de apoderado, básicamente es hacer el levantamiento de información que se pide en el protocolo. Yo creo que muchos de ustedes ya lo están haciendo por el tema de ley de garantías, tienen que montar cuál va a ser sus equipos para el otro año desde ya, entonces creo que eso no debería ser muy difícil. El segundo tema que vamos a trabajar con las entidades in situ es el tema de lo que llamamos la mesa de estudios jurídicos, que es esa reunión de abogados para discutir estrategias sobre algún caso. Entonces la idea es que hagamos una sesión tal cual como dice el protocolo y analicemos en cada una de las entidades del proyecto un caso de ustedes. Y lo tercero es el tema de estrategias de defensa. La idea es que seleccionemos un caso en cada una de las entidades del proyecto y trabajemos un par de los instrumentos que están en esa herramienta. Entonces, con estas 2 fases del trabajo, pues estaríamos cerrando ya todo el tema de protocolos, que es ya de los últimos temas de todo el acompañamiento del proyecto, porque pues creo que ya el resto lo pasamos pues todo. Exactamente, entonces creo que ya está todo dicho, ¿cierto? Muchísimas gracias y terminamos por el día de hoy.